Buenos días, soy Esmeralda Orozco, soy su profesora. Vamos a dar unos minutos a que puedan entrar las personas del módulo de nuestro costos y presupuestos, que es la clase del día de hoy. En la clase del día de hoy, nosotros vamos a trabajar un poco lo que tenemos dentro de nuestro material del curso de la clase 2. Y para ello voy a mostrar en estos momentos nuestro cuaderno de interacción. ¿Ok? Muchos de ustedes me han estado preguntando, bueno, con respecto a las notas del módulo 1, y de verdad les digo, o sea, el gran problema consiste en la colaboración que ustedes hagan con el resto de sus compañeros. Recordemos que la función de un foro es intervenir en distintas oportunidades. Una persona que me interviene un solo día, en una sola oportunidad, no puede tener la misma nota de una persona que interviene en 3 o 4 oportunidades y retroalimenta a sus compañeros. Lo más seguro es que esa persona que ha tenido 3 o 4 intervenciones en diferentes momentos y que ha retroalimentado a sus compañeros, a 3 o 4 de sus compañeros, va a tener una nota muchísimo mejor que aquella persona que simplemente entró un solo día a hacer una sola intervención donde retroalimentó a todos y respondió las 3 preguntas. No puede ser exactamente igual, puesto que existe un compromiso en las personas que han entrado en varias oportunidades y responden a las preguntas que luego yo les hago. Eso es lógico. Entonces, por favor, tengan en cuenta que de ahí depende, y de la hoja de Excel que ustedes envíen a mi correo, depende las notas que finalmente tienen en cada uno de estos foros, porque esa es la idea de un foro. Bien, vamos a dar inicio entonces a lo que es nuestra clase de costo de presupuesto de la unidad 2, gestión de presupuesto. Como podemos ver aquí en esta unidad, nosotros le vamos a dar lo que es la introducción al presupuesto. El presupuesto anual es un medio de acción empresarial que permite dar forma en términos económicos a las decisiones contenidas en planes y programas que pueda tener una institución. Por lo general, los planes de presupuesto se utilizan para lo que son las NIC del sector público, ya que la Contraloría, a través de la resolución número 16, requiere que cada una de las instituciones que trabaja con el Estado pues presente un presupuesto previo a lo que va a ser el presupuesto final ya aprobado por la Contraloría para lo que es la asignación de fondos. No obstante, una empresa privada también cuenta con un proceso de un cash flush, es decir, presupuesta lo que va a tener de gasto el mes siguiente y luego hace una comparación de ese presupuesto con lo que es un costo real. Indudablemente eso lo va a llevar luego a lo que es una varianza, a lo que es un estimado, en fin. ¿Qué pasa si nosotros no nos presupuestáramos? Bien, tendríamos una vida desordenada en materia financiera, una vida que no podemos prever cuáles van a ser nuestras variaciones. Tú cobras tu sueldo hoy y ya tú tienes pensado, simplemente tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar el colegio del niño, tengo que hacer la compra, tengo que pagar la electricidad, el agua, el gas, etcétera, y comienzas a presupuestarte mensualmente, ¿sí?, en lo que van a ser tus gastos. Ahora, ese presupuesto que tú te haces en base a tu sueldo no es exacto, es muy estimado, pero bastante cercano a lo que va a ser la realidad. Tú puedes estimar, en este mes me va a llegar mi recibo de electricidad de 45,000 pesos, y entonces, bueno, en base a eso haces un apartado de tu sueldo para el pago del servicio. Mm, perdón. Pero cuando llega el recibo de electricidad, resulta que no son 45,000 pesos. Resulta que el recibo de electricidad te llegó por 42,390. Está bastante cercano a los 45,000. Hay una variación de menos. Muy que bueno, me salió un poquito más por debajo de lo que yo pensaba. Perdón. Esto va a significar un ahorro
un ahorro importante que luego tú vas a decir, que me quedaron un poquito más de 1,000 pesos. Eso lo voy a usar para el recibo del agua, que a lo mejor no me viene lo que tengo presupuestado, sino un poquito más alto. Perdón, pero el frío me tiene bastante complicado. Bien, entonces tú agarras esa cantidad y no es que te la vas a meter en el bolsillo y la vas a, no, es despilfarrar, no, la vas a guardar porque hasta que no te vengan todos los recibos, que tú no sepas exactamente si es el gas o el agua lo que te puede subir, entonces tú vas a decir, bueno, este excedente, porque así se llama, lo voy a clasificar para pagar cualquier exceso que me pueda venir en otro. Y así vas. Resulta que viene el recibo del agua y tú tenías presupuestado 25,000 pesos y te vino en 25,560. ¡Wow! Agarraste del fondo que tú tenías en el excedente de lo que te quedó el recibo de electricidad para cubrir el excedente de lo que fue el recibo del agua. Así como pasa a nivel personal, así pasa en las empresas y pasa a nivel gubernamental. La persona pues simplemente de esos excedentes o esos déficits va cubriendo partidas que simplemente no se tenga. Al final, en el presupuesto final que tú vas a tener un déficit o un excedente, pero que debe estar dentro de lo que es el 5 o el 10% de lo que originalmente presupuestaste. Ahí está la claridad, ahí está la transparencia, ahí está la rendición de cuentas. En el caso tal de que fuera una institución gubernamental, tiene que hacer una rendición de cuentas. En caso tal de que se trate simplemente de una empresa, la variancia tiene que estar entre un 5 o un 10. Eso es lo más ajustado a la realidad porque sabemos muy bien que no te puedes exceder ni puedes cambiar de allí. Ahora, ¿qué pasa si pasa de ahí? Bueno, ya tú tienes que justificar ese faltante o ese sobrante de la partida presupuestaria, porque no es un faltante o un sobrante de la caja, simplemente no previste bien, no te consideraste ciertos cambios, y eso trajo como consecuencia que no tengas dinero para poder subsanar un bien y tengas que endeudarte y tener, si quisiera, una asignación financiera de parte de entes terceros. Llamo a mi mamá, ¿sabes qué? Préstame una platita y con esa platita voy a cubrir el déficit presupuestario que no tenía. Muy buen día, Jocelyn, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días. Ya yo estaba grabando la clase porque ya se hacía tarde, estábamos hablando un poco de lo que es la introducción al presupuesto. Bien, hablábamos para no perder la secuencia de lo que yo estaba, de lo que es un presupuesto personal. Y decíamos, bueno, yo en este mes voy a cobrar el sueldo y de lo que yo cobro, yo tengo destinado que para el recibo de electricidad es posible que me venga más o menos 45,000 pesos. Es posible que el recibo de agua me venga en 25,000 pesos y eso es lo que tengo presupuestado. ¿Qué pasa? Que cuando eso es un estimado, pero un estimado en base a la realidad de meses anteriores. Pero cuando te llega realmente el recibo, no es exacto los 45,000 pesos que tú tenías previsto para la electricidad. Puede ser que te haya llegado en 43,980. O sea, tienes un ahorro de 1,120 pesos. Ese ahorro se llama excedente y está dentro de lo que es el 5 o el 10% de lo que tú tenías presupuestado. Por lo tanto, está bien. Porque cuando tú haces un presupuesto, tú vas a estimar eso. Una relación de que puedes subir más o menos el 5 al 10%. No es que vas a agarrar ese excedente y te lo vas a guardar en el bolsillo. No. Tú simplemente hasta que no lleguen el resto de los recibos, ese excedente va a estar allí. Porque después viene el recibo del agua y tú tenías presupuestado 25,000 pesos y resulta que te viene por 25,550. ¿De dónde vas a sacar los 550 excedentes que tú no tenías en esa partida presupuestaria? Del excedente que te quedó del recibo de electricidad. Y así vas. Así vamos hasta que llega al final de lo que tenías presupuestado. Vas a comprar tus abarrotes, vas a comprar tu vacuno, tu ave, etcétera. Y resulta que cuando terminas el presupuesto al final, entonces te das cuenta de que hay un excedente o hay un déficit
pero que tú lo tenías previsto dentro del 5 o el 10%. ¿Qué pasa si ese excedente o ese déficit no está dentro del 5 o el 10%? Si es un excedente en el presupuesto, te va a tener que tocar, tener que pedir prestado a alguien para poder pagar. ¿Bien? Entonces, allí tienes un costo financiero que lo vas a trasladar a los meses siguientes. Y eso es lo que se busca cuando estamos en una empresa haciendo un cash flow, que justamente el excedente o el sobrante de este mes pase al mes siguiente para que sea subsanado o sirva para oxigenar las cuentas. Si es un excedente, sirva para oxigenar como si fuera un ahorro, y si es un déficit, sea subsanado al mes siguiente, pero no puedo dejar de pagar porque no tenga un presupuesto establecido. Entonces, ¿qué busca un cash flow? Un cash flow, que es un presupuesto empresarial, busca justamente eso, busca de algún modo presupuestar lo que va a ser el gasto del mes que viene. Y de esa manera, cuando yo voy teniendo ingresos en la empresa, los cuales son más difíciles de presupuestar que los gastos, pero el ingreso lo puedo estimar en base a mi gestión de venta, entonces comienzo a hacer un apartado para los distintos gastos que se me van a presentar. Entonces, y eso se llama planificación. Entonces, el presupuesto anual es un medio de acción empresarial que permite dar forma en términos económicos a ciertas decisiones que tú vas a tener. ¿Qué pasa si yo no preveo que las ventas van a bajar, que no va a haber, que yo no sé qué más, que esto, que lo otro? Pues yo también tengo que comenzar a bajar mis gastos, porque ya yo sé que de algún modo no voy a tener el dinero para cubrir con mis obligaciones contractuales contraídas previamente y los gastos que se me avecinan en los meses siguientes. Entonces, eso lo puedo hacer a través de un presupuesto integrador. ¿Por qué llamamos presupuesto integrador? Porque existen varios tipos de presupuestos. Tenemos presupuesto de venta, tenemos presupuesto de gasto, tenemos presupuesto de costos, de mano de obra, y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos presupuestos se va a integrar a un plan general. Y de esa manera vamos a tener una planificación de cada una de las actividades que se pretenden hacer en la organización. Si estamos hablando de una institución pública en donde el presupuesto es una partida obligatoria que pide la Contraloría General de la República, resolución número 16, esta tiene que basarse por lo que son los lineamientos propios del DISPRE. Ajá. Entonces ya esto alcanza a lo que se ve dentro de las materias que ustedes ven, las NIC para el sector público. Ahorita, como costo del presupuesto, nos vamos a abocar a lo que es el costo del presupuesto a nivel empresarial. Entonces, esto es una herramienta de planificación y control que justamente busca de datos históricos de meses anteriores traer y proyectar lo que va a ser el futuro en los futuros meses. Yo no recomiendo a nadie hacer un presupuesto mayor a 3 meses. Tú puedes presupuestar partidas en 6 meses, pero tienes que tomar en cuenta ciertos factores macroeconómicos, como es la inflación, como es la UEF, como puede ser el índice de corrección monetaria. O sea, tienes que tomar algunos factores que se te van a escapar de la realidad de que estamos en un país que estamos en época de elecciones, entonces hay una incertidumbre, eso afecta a la economía, que hay una pandemia cuando la hubo, que si llega a haber algún incidente, Dios no lo quiera, de catastrófico, como puede ser un maremoto, un terremoto, incendios, etcétera. Esas cosas. Entonces, todas esas cosas hay que preverlas cuando el presupuesto escapa a los 3 meses próximos. Tú puedes proyectar, y veámoslo en cuanto a lo que es tu vida personal, tú puedes proyectar tus finanzas en los próximos 3 meses o de aquí a diciembre todavía, ¿entiendes? Pero ya después del mes de diciembre ya se te hace difícil la proyección porque sabes que hay variables que tú no manejas que pueden ocurrir en el futuro y tú no tienes una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar. Así de simple. Igual ocurre en una empresa, como es lo micro, es lo macro, y como es lo macro, es lo intermedio. Lo micro es la economía familiar, lo macro es lo que es la economía pública, de la gestión pública, y lo intermedio es lo que es la gestión de una empresa. Entonces, por eso te digo, simplemente, mientras más cuentas hay, pues más engorroso se hace para tomar decisiones
sobreadelantadas a lo que es más de 3 meses. Entonces, yo recomiendo que siempre tú las proyecciones las hagas durante los 3 meses y cuando pase de los 3 meses, porque tienes que presentarlas a banco, porque tienes que presentarlas al DIPRE en caso de instituciones públicas, tienes que tomar en cuenta otros tipos de indicadores macroeconómicos que te van a proyectar eso a un largo alcance. Entonces, se tienen que tener siempre presente que los recursos de la empresa sean escasos. Es decir, tú tienes que prever con las ventas mínimas. Tú no puedes escapar de lo que es el principio de prudencia en hacer un presupuesto en base a unas ventas súper onerosas, porque no puede ser. Tú tienes que prever siempre la venta mínima, porque de esa manera te ajustas a la realidad. Si hay un excedente en las ventas, bueno, bienvenida sea. Simplemente ya esas partidas que excedan de allí van a formar parte de un ahorro, van a formar parte de una inversión o van a simplemente a ser trasladadas para los meses venideros que no sabemos lo que puede ocurrir. Pero lo ideal es que cuando tú hagas un presupuesto, lo hagas basándote sobre la renta mínima que puedas tener en ingresos o en dinero para subsanar estos pagos. Bien, entonces todo esto va a obedecer a un plan que busca precisamente cubrir las necesidades que se tengan en los meses venideros. Un plan integrador en donde se debe tener en cuenta todas las áreas que afectan a esa empresa, porque tú no puedes darle preferencia a lo que es el pago de salario y lo que es la producción o los costos, dejarlos por fuera. No, tiene que ser integrador, tomar en cuenta lo que es los aspectos de vigilancia, los aspectos de sueldos y salarios, los pagos de Previred, el costo de la mercancía, etcétera, porque también tiene que estar dirigido al buen funcionamiento de lo que es la empresa. Recordemos que el objetivo general de una institución, ¿cuál es? La producción. ¿Sí? La producción de bienes o servicios para lo cual está destinado, cual sea su giro comercial o su giro o su actividad comercial. Entonces, yo no puedo escaparme de lo que es el objetivo general de mi empresa. Si el objetivo de mi empresa es fumigación, entonces, si esa es la actividad económica a la cual yo me dedico, pues yo tengo que darle preferencia a tener todo tipo de insecticida, todo tipo de pesticida, todo tipo de herramientas para poder darle cumplimiento a el desarrollo de mi actividad económica. Entonces, eso es prioritario. Otra cosa que viene siendo prioritario es el pago de la mano de obra de las personas que van a ejecutar la fumigación, a las maquinarias que le van a dar un valor agregado para hacerlas más rápidas, más efectiva la fumigación, a que si la hago de manera manual. Y así sucesivamente hasta que voy llegando a la menor escala, que en este caso sería la compra de papel de oficina, de papel carta, de toner, de fotocopiadoras, etcétera, que no son relevantes para la producción de mi renta. Entonces, lo digo en palabras técnicas, no es relevante para la producción de mi renta. ¿Que es necesaria? Claro que sí. Yo necesito una fotocopiadora, yo necesito una impresión, pero no es relevante para yo poder fumigar. O sea, si yo no tengo el papel de la fotocopiadora o no tengo el tóner de la fotocopiadora, eso no me va a impedir producir el bien y el servicio para el cual estoy destinado, que es la fumigación. No me lo impide, porque yo puedo ir a la calle y simplemente compro el servicio o pago el servicio de que me saquen la copia y ya satisface la necesidad, sin necesidad de cubrirlo yo directamente con la compra de toner o la compra de eso. Entonces, a eso se refiere cuando estamos hablando de lo que serían las compras necesarias, prioritarias para lo que es la producción de mi renta. Siempre la prioridad está en orden ascendente a lo que es el objetivo final de la empresa. Entonces, el objetivo de la empresa en este caso es la fumigación, pues mi objetivo principal está en la tenencia de los recursos materiales que voy a utilizar para darle satisfacción al giro propio de la empresa. Volviendo a otro tema distinto al de la fumigación, digamos que la empresa se trata de una panadería que va a fabricar el pancito de la yuya, el pan, el pan de molde, va a fabricar los diferentes panes, hasta pan árabe, en fin. Bueno, bien.
¿Cuál sería el propósito de la empresa? El propósito de la empresa es la panificación. Por lo tanto, sus primeros recursos a los que tiene que destinar el presupuesto siempre tiene que ser a los materiales, ¿m? Para poder cubrir con su giro. Imagínate que se ponga a estar comprando maquinaria, se ponga a estar comprando artículos de oficina, tinta para la impresora, todo esto, y no le dé preferencia a lo que es la compra de harina, de azúcar, etcétera. No puede producir. Por lo tanto, no le está dando cumplimiento a su actividad económica. Entonces, la primera prioridad que tiene un costo y un presupuesto es precisamente la asignación de recursos para la compra de lo que voy a, o sea, de los elementos necesarios para la producción de mi renta como actividad económica que soy. La segunda prioridad la tiene en los sueldos y salarios relativos a esa producción de venta. Bien, ya cubrí todo lo relativo a la producción de la venta. Vamos a poner el caso. Bueno, pero yo necesito un local donde voy a trabajar, necesito de un contador que me lleve las cuentas, necesito un abogado que me haga los fines legales. Entonces, todo esto son gastos necesarios que los voy a requerir para la producción de mi renta, como es una facturación electrónica. Si yo no facturo, no puedo. Si no tengo un contador, no pago impuestos. Entonces, son necesarias, pero no requiere el hecho de que no produzco si no las tengo. Lo que me pueden es multar, pero yo no voy a dejar de hacer panes por no tener un contador. ¿Sí? ¿Me explico? No voy a dejar de hacer panes por no tener un sistema de facturación electrónica. ¿Por qué me puedo ir a la facturación en libre o gratis que tiene el servicio de impuestos internos? Sí, voy a vender mi producto, pero va a ser un poco más lento, va a ser más engorroso. Entonces, esto que estoy hablando del contador, el sistema de facturación, por decir algo, es como de segunda categoría, o sea, de segunda categoría, no digamos para no confundirlos en lo que son las terminologías tributarias, pero es un gasto necesario, pero no tan necesario como es el que involucra el costo. Porque sí es necesario porque le voy a dar un valor agregado, ¿sí?, a mi producto, a mis panes, a mi pan de molde, a mi ayuya, ¿ok? A mi marraqueta, le voy a dar un valor agregado porque lo voy a vender más rápido, voy a invertir menos tiempo facturando, voy a invertir menos tiempo sacando mi gestión tributaria, mi gestión contable, porque estoy haciendo un gasto asociado a esto que me va a permitir tenerlo. Muy bien. Entonces, sí es necesario para mi producción de mi renta, que no es, como decir, imprescindible, es otra cosa, pero es necesario. Entonces, ese sería el segundo punto que voy a tomar en cuenta a la hora de hacer mi presupuesto. Primero mis costos y servicios y luego los gastos que son necesarios para la producción de la renta. Y de tercero, no es que no le voy a dar importancia a la impresora, a la tinta, al tóner, sí le voy a dar la importancia, pero no es que ello dependa mi producción, no va a depender de ahí. Entonces ya sería una tercera categoría que voy a tomar en cuenta, pero a la final yo tengo que hacer una integración general de todos estos costos para la toma de decisiones de qué es lo que voy a destinar los ingresos. Como les decía, existen diferentes tipos de presupuesto. Está el presupuesto de venta, está el presupuesto de costo y el presupuesto de los gastos financieros también, y de los pagos que tengo porque son obligaciones contraídas las deudas. Entonces no son gastos, pero sí son pagos que tengo porque tengo contraídas algunas deudas con algunos bancos, con algunos planes que haya tenido. Y esto me va a ayudar a mí simplemente a estar solvente a nivel general. Entonces, el departamento de presupuesto en una empresa es muy importante porque es el que me va a ayudar a mí a prever que con el menor número de recursos que yo tenga, voy a poder cubrir con los gastos y los pagos que yo tenga establecidos para el mes siguiente. Como les decía antes, no podemos hacer un presupuesto que nos quede bien hecho con más de 3 meses sin tomar en cuenta algunos indicadores macroeconómicos. ¿Por qué? Porque vamos a lo que es la economía del hogar. Tú cobras tu sueldo hoy, tú sabes lo que vas a hacer con tu sueldo mañana.
pero tú todavía no eres adivina para saber cuánto te va a llegar el recibo de electricidad. Lo tienes previsto en los 45.000 pesos, te llegó 43.980, por decir algo. Es una cifra bastante parecida, pero sabemos que tenemos 1.020 de diferencia. Esos 1.020 lo vas a tomar para otra cosa que a lo mejor no te vengan los 25.000 pesos, sino que te vengan 25.200 o 25.500 del excedente que te quedó del recibo de electricidad. Vas a agarrar el dinero para cubrir el excedente de lo que es el recibo del agua. Perfecto. Bien, eso es viable. Así como trabaja la microeconomía tuya personal, así trabaja la mediana economía, que son las empresas, con el cash flow, que es la herramienta que nosotros tenemos que hacer para tomar presupuesto. Bien, como esto no es exacto, porque yo no tengo una bola de cristal para adivinar cuáles son los gastos que me van a venir el mes siguiente, yo debo tener técnicas que simplemente me van a ayudar a sacar estadísticas de lo que han sido los meses anteriores para poder prever estos meses futuros y tener algo importante dentro de lo que es el presupuesto maestro. Es decir, voy a tener una predicción la cual debo poder cubrir con el ingreso mínimo que debo tener en los próximos meses. Si yo tengo más ingresos, perfecto, bienvenidos sean. Los voy a destinar al ahorro, los voy a destinar a la inversión. Bien, entonces, una de las características principales de estos presupuestos es que exista un plan coordinador. Es decir, significa que los distintos departamentos van a generar sus distintos presupuestos. Como bien dije antes, el departamento de bodega va a generar un presupuesto que tenga como inherencia lo que es la satisfacción del costo de venta de los productos que yo estoy comercializando o del servicio que estoy prestando. Pero el departamento de contabilidad no tiene por qué meterse con eso, pero sí se va a meter con lo necesario que él necesita para poder coordinar y para que sus empleados puedan trabajar. Y así, en la suma de cada una de estas partes me va a hacer lo que es el presupuesto general, ¿ok? Que en términos financieros es el que va a ser aprobado por la gerencia para poder cumplir con los requisitos que se me vengan en los meses de dinero. Bien, ¿qué voy a hacer yo si después de 3 o 4 meses ya tú tienes que tomar ciertas variables macroeconómicas, las cuales van oscilando en el país, como es el dólar observado, como es la varianza del mismo dólar, ¿okay? Como es la tenencia de monedas extranjeras que tú puedas tener en criptomonedas en diversas plataformas de wallets, en fin, y estas puedan generar un ingreso financiero distinto a lo que tu ingreso operacional. Tengo que establecer lo que es el IPC de una corrección monetaria que conlleva consigo mismo lo que es una inflación, al igual que la UEF. Entonces hay que tener, como decir, unas variables macroeconómicas que dependen de la gestión general de la República y de la gestión internacional que se tenga para yo poder estimar que va a ser un presupuesto de más de 3 meses. Entonces, ya cuando tú pasas de 3 meses, ya tú sabes que no puedes ser exacta, ni puedes tener una varianza de un 5 o un 10%, sino que mientras más meses pasan, la variación va a ser mayor, porque tienes que tomar en cuenta varios tipos de riesgo. El riesgo financiero, que es que tiene que ver con estas variables macroeconómicas, tienes que tomar en cuenta el riesgo país, que estamos en un año electoral o no, porque eso implica en las inversiones extranjeras y eso va a, también implica el hecho de que no, yo no voy a hacer gasto hasta que no pasen las elecciones porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, eso es una incertidumbre que se ocasiona en todos los países bajo cualquier tipo de régimen cuando hay elecciones. Tenemos un riesgo catastrófico, ese es un riesgo catastrófico que normalmente se puede dar, y en Chile más, porque tenemos las tendencias a lo que son terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, etcétera. Entonces, incendios forestales, esto genera cierta confusión y cierta alteración de lo que son los indicadores macroeconómicos que nosotros podemos considerar al momento de hacer un presupuesto. Y tenemos por último el riesgo mercadológico. Este riesgo mercadológico, el cual va a variar según la oferta y la demanda y según lo que es la exposición del mercado a los mercados internacionales, como algo así como lo que está haciendo Trump, que está
subiendo los aranceles, etcétera. Entonces, estos son riesgos mercadológicos que alteran también lo que es el flujo normal de las variables macro y microeconómicas que pueden estar generando un entorno económico general para Chile y por supuesto es traducido dentro de lo que es un entorno macro y microeconómico empresarial. Entonces, yendo al punto de lo que es la elaboración del presupuesto, no es recomendable pasar de 3 meses para tener una veracidad en la información y bajo el principio de lo que es la prudencia en la estimación de un presupuesto a largo alcance. Entonces, tenemos los distintos tipos de presupuesto, presupuesto efectivo, presupuestos adicionales como es los inventarios, que ya hablamos de lo que es el costo, presupuesto de lo que yo estimo cobrar por las condiciones operacionales que les di a mis clientes, de que son a 30, 60, 90 días, entonces eso me da a mí una como decir, tengo una incertidumbre de que el día 30 voy a cobrarle a tales y tales clientes que ya están en la fecha de vencimiento, dentro de 60 días los que ya están, 90 días y así sucesivamente como para saber que voy a disponer de sus fondos. También tengo lo que son los activos fijos, mis activos, mis compras, porque yo no puedo prescindir de las mismas. Mientras más tecnología tenga para el uso de los bienes y servicios que yo pienso generar, pues es mucho mejor, mucho más sano y más precisa la información que voy a generar también. Bien, vamos ya aquí termina este cuaderno interactivo. Vamos entonces a ver cuáles serían las ventajas de los presupuestos que hemos mencionado en la alta gerencia, basados pues en lo que es el objetivo general de la empresa, como les dije, y te va a propiciar precisamente que tú tengas una claridad en lo que va a ser el flujo de efectivo que vas a generar en el mes siguiente y los meses venideros, y te va a obligar a mantener un orden, ¿no? Un orden en los pagos, un orden en los gastos, va a facilitar la administración de la empresa, la administración de los recursos financieros, de los recursos materiales y, por supuesto, lo que van a ser tus recursos en cuanto a la exposición orgánica de los ingresos que pretendas tener en el futuro. Vámonos a la próxima cuaderno interactivo. De la unidad 2. ¿De qué me habla esta? Ajá. ¿De qué me habla este cuaderno interactivo? Me habla específicamente de lo que es el presupuesto de venta. Como les dije yo, las ventas hay que estimarlas según su mínima expresión. No es con esto que yo vaya a ser pesimista, no. Acuérdate simplemente que del presupuesto de venta se van a generar los recursos con los que yo voy a pagar los gastos presupuestados y los pagos que yo tengo que hacer en el mes siguiente. Entonces, si yo sobreestimo mi presupuesto de venta o lo estimo de una manera que quizás sí los voy a tener, pero es el quizás, no es la certeza de que los voy a tener, ¿entiendes? Si se presenta alguna contingencia, me voy a ver afectada en los presupuestos de gastos y me voy a ver afectado en los presupuestos de pagos. Entonces, bueno, vamos a lo que es la microeconomía, que siempre hago esa comparación. Yo espero cobrar mi sueldo al fin de mes de X cantidad de dinero. Esa esperanza que tú tienes está basada en un contrato, está basada en que ya tú te vengaste, ya tú trabajaste todos estos días y por lo tanto tú sabes bien que vas a tener ese ingreso. Entonces ya eso es una certeza. Ya eso es, como decir, un presupuesto de ingresos que va en la realidad. Ah, no, que yo voy a estimar que a mí me van a aumentar el sueldo del fin de mes y con eso voy a tener más. Ya eso es especulativo, ya ahí te estás yendo fuera de lo que es el principio de prudencia. No, que yo tengo ingresos por otra parte, porque yo vendo pasteles, yo vendo queques.
Eso también es especulativo y si no los vende y se ocurre, entonces yo tengo que contar con lo que tengo. El excedente de lo que yo tenga en el presupuesto de venta, bueno, bienvenido sea, lo destino al ahorro, lo destino a la inversión o lo destino también a adelantar algunos de mis pagos, de mis gastos que ya yo tenía presupuestado. Perfecto. Pero ¿qué pasa si ese presupuesto de venta no se da como debe ser? Ejemplo, te enfermaste, tienes una licencia, tienes que apelar al FONASA, al ISAPRE, para cobrar la diferencia de sueldo, pero ya tú sabes que vas a perder 3 días. 3 días que no te lo pagan ni la empresa, ni te lo paga la FONASA, ni nadie. ¿Qué pasa allí? Entonces ya merma el presupuesto que tú tenías destinado. Si no hubiese sido prudente, en cuanto a lo que es el presupuesto de tus gastos y de los pagos que tienes que hacer, pues te vas a ver muy afectada. Vas a tener que pedir prestado para pagar esa diferencia y cuando FONASA te pague o el ISAPRE te pague, bueno, cubrir el gasto. Sin embargo, no va a ser suficiente porque hay 3 días que ya tienes de penalización. Eso lo estamos viendo en la micro. Igual ocurre en la intermedia, igual ocurre en las grandes empresas. Entonces, yo tengo que hacer mi presupuesto en base a unas ventas que verdaderamente yo estime tener. Es decir, mi mínima expresión de venta. Bienvenidos sean los excedentes que se puedan tener. Pero muchas empresas, cuando van a realizar la estimación de ventas, piensan de una manera muy proactiva, ¿no? Porque yo voy a incrementar mis ventas en tanto, en tanto, en tanto. ¿Y qué ocurre? Que luego no tienen el dinero para cubrir con los excedentes que han planificado tener por pensar en unas ventas fantasiosas o en unas ventas mal estimadas. Entonces, el presupuesto de venta debe ser en unidades, no en precios. Eso es importante. Porque ya yo estimo que cuando yo tengo mi panadería, ¿eh? O mi panificadora, que yo voy a vender tantas piezas de pan. Ese es el debe ser. Que costaron 1,000 pesos o costaron 1,500 pesos, ya eso es otro tipo de problema, ya eso obedece a una inflación, ya eso obedece a que me subió el costo. Pero lo que sí me mantiene a mi vida es que si yo vengo produciendo 1,000 piezas de pan y yo produzco 1,500 piezas, yo incrementé el número de piezas y ahí sí estoy teniendo un ingreso adicional. ¿Entiendes? Pero si yo sigo produciendo las mismas 1,000 piezas de pan y lo que estoy es incrementando el precio, a mí también me están incrementando mis costos. También me están incrementando mis gastos porque eso obedece a una inflación, obedece a un aumento de sueldo, una serie de cuestiones. Entonces yo debo hacer mis presupuestos en unidades y no en los precios de venta. Entonces, la fórmula sería presupuesto de ventas igual a presupuesto de ventas en unidades por el precio de venta por la unidad que pueda tener yo en ese instante, en el tiempo presente que se esté generando. Entonces, no fue que me incrementaron las ventas de un mes a otro en tantos, no. Si no me incrementaron las unidades, yo no he incrementado las ventas. Incrementé fue el precio de venta. Eso hay que tenerlo claro. Bien, entonces yo los invito a que ustedes también hagan los ejercicios que tienen aquí con la finalidad pues de que interactúen un poco en lo que es este cuaderno formativo. Vamos al próximo cuaderno porque yo tengo otra clase a las 11 de la mañana y entonces también pues debo darle celeridad a lo que se les está pidiendo. Algo con respecto a que antes de que se me quede por fuera, vamos a ver un poco lo que es la actividad del foro. Y vámonos al foro número 2. Y en el foro número 2, yo les tengo aquí hechas un caso práctico de la artesanía de la chinita. La empresa produce 2 líneas de producción hechas a mano, ventas artesanales personalizadas, fabricadas por pedidos individuales, con nombre, aromas y colores únicos, velas decorativas estándar, producidas en serie y distribuidas a tiendas mayoristas. Ambos productos utilizan estos materiales, pero su proceso y forma de trabajo son muy distintas porque unas son para la venta individual y la otra es para la venta estándar. No obstante, el material usado es el mismo. Entonces, las preguntas generadoras obedecen más a un análisis que a un cálculo. ¿Qué sistema de costeo corresponde aplicar en cada tipo de vela? ¿Por orden o por proceso? Justifica tu elección. Yo necesito que ustedes desarrollen esta pregunta generadora de manera analítica, ¿ok?
Ajá, ¿qué diferencias observas entre ambos sistemas de costeo en cuanto al control de producción y la asignación de costos? ¿Cuál creas permita mayor trazabilidad y control financiero en este caso? También esa es una pregunta analítica. Ahora, existe el alumno que entra una sola vez al foro y responde las 3 preguntas y retroalimenta a todo su compañero. Y ya se fue, se olvidó de eso y no volvió al foro hasta el próximo. No puede tener la misma nota esa persona que la persona que entra constantemente y constantemente hoy responde una de las preguntas generadoras, mañana responde otra de las preguntas generadoras, pasado mañana retroalimenta a uno de sus compañeros, después a otro y después hace la tercera pregunta generadora y le envía la hoja de Excel. Esa persona que está interactuando en el foro en varias oportunidades, indudablemente que tiene que tener una nota mejor que el que entró una sola vez e hizo todo. ¿Por qué? Porque esa es la idea del foro. O sea, el propósito de un foro es que tú entres varias veces, interactúes con tus compañeros, le respondas y estos a su vez te respondan a ti en distintas instancias. ¿Entiendes? Y yo en eso trato de ser estricta. Si la persona entró una sola vez y una sola vez hace la retroalimentación y responde las 3 preguntas generadoras, malo no está, la persona va a aprobar, pero no va a aprobar con la misma nota que aprueba el que sí hizo todas las interacciones porque es parte de las rúbricas del foro. O sea, el foro tiene una rúbrica y en esa rúbrica te lo dice claramente, la persona intervino en 2 o 3 más oportunidades. Oportunidades son fechas diferentes, ¿no? Oportunidades que le respondas en distintos casos a las demás, o sea, que se enriquezca la función del foro. Recuerden que ustedes son profesionales, que ustedes van a lo que es un ruedo laboral chileno bastante competitivo y justamente ¿qué te va a diferenciar a ti de otra persona que vaya a trabajar, vaya a optar al cargo que tú estás optando? Precisamente tu conocimiento, tus habilidades, tu forma de poder hacer el trabajo para el cual vas a ser empleada. Y esa forma de trabajo para el cual vas a ser empleada va más a la parte analítica, a la parte contextual y a la parte académica que a lo que puede ser una simpatía o simplemente porque me eligieron a mí. Entonces, y eso se va a ganar precisamente en ese mercadeo diferenciador con tus características, tus haberes, tus inventarios de saberes que puedas tener y hayas adquirido durante tu formación como profesional que eres. Bien, chiquillos, los dejo porque yo tengo otra clase ahorita a las 11 y necesito darle a esta la grabación necesaria para que ustedes tengan su retroalimentación en fondo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con lo que hemos hablado aquí en la clase? Bien, si no tenemos más preguntas, entonces nos vemos en la próxima oportunidad. Y apenas esté lista, voy a colgar la grabación en el YouTube para pasárselas por dudas y preguntas que puedan tener, dudas y consultas que puedan tener en el curso. Chao. Chao, hasta luego, profe. La profesora. Gracias.